Dios le bendiga hermosamente en este hermoso día. Hoy es lunes, día 5 del mes de febrero del año 2024, donde estamos hoy conmemorando la memoria de Santa Águeda, quien fue una virgen y mártir al mismo tiempo. La lectura correspondiente al día de hoy comenzamos con el primer libro de los Reyes, capítulo 8. En aquellos días, Salomón colocó al palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribus y a la cabeza de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, en la fiesta de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que habían en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una gran cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a un sitio, al camarín del templo, al santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo de forma que los sacerdotes no podían seguir ofreciendo a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: el Señor puso el sol en el cielo, el Señor quiere habitar en la tierra, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 131 del versículo 6 al 10. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. El evangelio de hoy está tomado según San Marcos, capítulo 6, del versículo 53 al 56. Leemos la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En las aldeas o pueblos o caserías donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y les rogaban que les trajese, que le dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se sanaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra que Jesús llegó allí a tierra de Genezaret. De por sí era una tierra llana, una tierra fértil, una tierra que producía. Las personas que allí vivían, muchos de ellos reconocieron a Jesús, pero lo reconocieron por el milagro de la multiplicación de los panes y peces que había hecho en el mismo capítulo 6 anterior, mucho antes de esta lectura, o
o porque sencillamente por todo lado, donde quiera que caminaba, iba sanando enfermo. La pregunta oportuna ahora es, ¿y tú? ¿Sigue también a Jesús o solo quiere que realice un milagro en tu vida? Porque todos sabemos que existen personas que buscan a Dios no solo en todas circunstancias, sino sencillamente cuando se le presenta una necesidad, cuando tienen un atareo, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen algún problema. Y muchas de sus peticiones son como lista interrumpida, es decir, unas grandes peticiones. Mas, sin embargo, cuando más sentamos al pie del Santísimo uno esté, cuando uno le entrega al Señor su corazón, cuando uno gime delante de su presencia para agradecer al Señor, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todas las bendiciones que segundo a segundo está derramando en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos allí en el sagrario a agradecerle por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestro techo, por nuestro diario vivir? Si leemos y seguimos pensando en lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice que los enfermos eran colocados en la plaza y le rogaban al Señor que lo dejara tocar, aunque sea su manto, y ellos recibían sanación. Jesús está hoy al alcance de cada uno de nosotros, porque quiere liberarnos, porque quiere sanarnos, porque quiere limpiarnos, porque quiere transformarnos. Sencillamente quiere seducirnos bajo su amor, bajo su gran, bello y hermoso amor. Dios es maravilloso y siempre busca lo mejor para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que embarazada de uno de mis hijos, faltando una semana para dar a luz, me rodé unas escaleras. Me desvié mi columna vertebral. Mi hijo supuestamente estaba bien. La que estaba mal era yo. Aunque después mi hijo tuvo algunas pequeñas consecuencias, pero mi cadera estaba mal. Los médicos decían que no podían hacer nada por mí. No se podía operar, no se podía inyectar, no se podía nada. Lo único que le daban era terapia y cada vez que le daban terapia resultaba peor el dolor. Donde no podía ni siquiera estar parada, ni acostada, ni sentada por mucho tiempo. Era un dolor incesante. Y así pasaron los tiempos. Mi esposo tenía que ayudar a levantarme de una silla y aún para levantarme era llorando del dolor. Pasaron 1, 2, 3 años, pero no conocí ese Cristo vivo, ese Cristo que hace milagros, ese Cristo todopoderoso. Pero regresando un día de la terapia, alguien me habló de ese lugar donde se reunía un grupo de personas carismáticas, donde surgían sanaciones y liberaciones. Yo no conocía lo carismático y me preguntaba, ¿y eso qué será? ¿Y será católico? Esa hermana recuerdo que me dio la dirección anotada en un sobrecito y se me clavó en mi interior. Yo decía, yo tengo que ir a ver qué hay allí, yo tengo que ver qué es eso. Cuando llegué a casa le hablé a mi esposo, era el único día libre que él tenía y él me dejaba ir a que me dieran terapia para quedarse él con mis hijos. Pero ese domingo preparamos mochila y fuimos a la misa como siempre todos los domingos. Y al regresar cogimos hacia ese lugar donde se reunían aquel grupo de personas, hacia ese lugar donde había prédica, oraciones, música. Llegamos allí de primero, nos sentamos en la segunda fila, comenzamos con el Santo Rosario y hubo prédica y en la oración todo el mundo estaba con sus ojos cerrados orando, yo también, pero recuerda, no podía estar ni mucho parada, ni sentada, ni acostada. En una, ya estaba cansada de estar parada. Yo podía sentarme sola porque me agarraba de los manubrios de cada lado de la silla y hacía fuerza con mis brazos y me podía sentar.
pero no me podía parar sola. Recuerdo que al estar cansada allí parada, traté de sentarme. Poco a poco, aún con dolor, me sentaba. Pero sabes, después de 3 años padeciendo de un dolor, por primera vez sentí que me senté y no me dolía. Y yo misma me sorprendí y traté de pararme. Recuerda que yo me paraba con ayuda de mi esposo. Pero en ese momento todo estaba morando con los ojos cerrados. Yo me había sentado, traté de pararme y me paré sola. No sentí ningún dolor en mi espalda, en mi cadera. Y me volví a sentar, me volví a parar, me volví a sentar, me volví a parar. Y cuando lo hice repetidamente por varios momentos, entonces alé a mi esposo que estaba con los ojos cerrados y gritando. Le dije, el Señor me sanó, me había sanado, porque llegué donde estaba la gracia de Dios, a ese Dios vivo y resucitado del cual escuché hablar y le creí a la palabra. Hoy el Señor se presenta allí en Nazaret y dice la palabra que Él sanaba a todos los enfermos, todo lo que se le acercaban a Él, todo lo que le querían tocar, Él les sanaba. Jesús sencillamente es el único que conoce nuestro interior, nuestros corazones y el que nos ofrece sanación. Dice el Papa Francisco, la gracia de Dios siempre vence, porque Él es el mismo quien se entrega, quien se acerca, quien nos acaricia. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Señor. Padre Celestial, que hoy podamos nosotros acercarnos a ti, que así como tú lo hiciste conmigo y sanaste mi cadera, también pueda hacerlo con otro. Sanar su padecimiento, liberarlo de ataduras, sanar, Señor, sus mentes, sanar en todo lo que tú creas que necesitamos ser sanados. Pasa tus manos, Señor. Alivia nuestras cargas, nuestras penas, como solo tú sabes hacerlo. Hoy a través de este audio llega Jesús a tu casa para hacer la diferencia en tu familia, en tu vida, en tu caminar. Hoy llegó Jesús para limpiarnos, para transformarnos, para seducirnos con su amor, con sus bendiciones, con sus caricias, con su belleza. Hoy llegó Jesús. Déjate tocar por el amor de Jesús y verá la gloria de Dios. Que Dios te siga bendiciendo como siempre y derrame sobre ti ese óleo, esa bendición, esa gracia, para que sigas hacia adelante y no pare jamás.